Reporte 100. Hay una presentación que está en el sitio de internet de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos? Una presentación ejecutiva y también el informe completo de los indicadores que los últimos años ha presentado esta organización de la sociedad civil. Y justamente para platicar de estos resultados, Ernesto Urbina Miranda, director de Hermosillo ¿Cómo vamos?, está con nosotros esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. ¿Cuántos informes llevan, Ernesto? Y es el cuarto. El cuarto. Ya es el cuarto informe de indicadores de Hermosillo ¿Cómo vamos? Ya nos permite saber entre el primero y el cuarto en dónde Hermosillo va bien, en dónde Hermosillo ha empeorado, en dónde Hermosillo se ha estancado. Así es, justamente este tipo de mediciones ya nos permite tener o observar la evolución de la perspectiva y la evaluación que hacen los hermosillenses sobre los diferentes aspectos de la ciudad, pero también observar cómo se han, comportado los denominados datos duros, aquellos indicadores que se derivan justamente de la información que proporcionan los diferentes organismos públicos. Y en este año, Juan Carlos, pues también nos permite caracterizar nuevas problemáticas relacionadas particularmente con el COVID y con los problemas asociados a la pandemia, como tienen que ver con el desarrollo social o la educación. Sí, ¿en qué aspectos, empezando con esta pregunta que te hice al principio, en qué aspectos Hermosillo entre el primero y el cuarto informe ha avanzado, ha mejorado? ¿En dónde nos ha ido bien a los hermosillenses? Mira, yo destacaría tres temas. El primero de ellos tiene que ver con la estabilización de algunos servicios públicos. En los últimos años se logró estabilizar particularmente los servicios de recolección de basura. Si tú recuerdas, en 2018 había una crisis para la proveeduría de este servicio. Los hermosillenses lo estaban evaluando con una calificación reprobatoria de 5 y para finales de 2020 la evaluación ya se había estabilizado en un rango de 8.4 y que nos permite identificar que el servicio ya se estaba prestando de una manera normalizada y que incluso hay que reconocer que se instauraron algunos programas pilotos, por ejemplo, relacionados con la separación de la basura. Ese es un aspecto que pudiéramos destacar. Otro tiene que ver con el tema financiero, en donde en los últimos 3 años se rompió con la inercia de las últimas administraciones municipales que recurrían al endeudamiento bancario de largo plazo como mecanismo de financiamiento. De 2010 a 2011 hubo endeudamiento, 2012 a 2013 más deuda pública de largo plazo, 2015 a 2016 también, y eso nos llevó a ser el tercer municipio más endeudado del país. Todavía permanecemos ahí, pero por lo menos en los últimos 3 años no se contrató este tipo de deuda. Y por último, otro aspecto también que nos permite identificar como algo positivo estos datos, este análisis de 4 o 5 años de datos, es que el presupuesto en seguridad municipal se incrementó, particularmente en 2019 tuvo un crecimiento importante, más de 750 millones de pesos. Sabemos que es un esfuerzo financiero importante por parte del gobierno municipal, aunque desafortunadamente eso no necesariamente se reflejó en la disminución de toda la incidencia delictiva. Hay algunos delitos que permanecen con incidencia o con niveles altos y que incluso otros que crecen de manera preocupante, como la violencia familiar. Sí, entonces 3 aspectos en donde Hermosillo ha avanzado en los últimos 4 años: la estabilización de los servicios públicos, particularmente el de recolección de basura, la deuda... algunos servicios públicos, porque en otros nos quedamos igual. Sí. Calles y pavimentación sigue con una calificación reprobatoria, sigue siendo un tema que preocupa a los hermosillenses, entonces fueron algunos. Sí, deuda a la baja, es decir, se rompió la tendencia de cada administración o de cada 3 años ir incrementando la deuda, y el incremento en presupuesto de seguridad. ¿En qué aspectos en estos 4 años, entre el primero y el último informe que ha hecho Hermosillo ¿Cómo vamos?, Hermosillo se encuentra estancado? Mira, uno de ellos, y que tiene que ver con justamente algunas de las principales problemáticas que más preocupan a los hermosillenses, en los últimos años también hay que decir que siempre que les preguntamos a los hermosillenses qué les preocupa más, sobresale la seguridad y las adicciones por encima de otras problemáticas. Y en ese sentido, el tema de los homicidios
permanece en niveles altos. Entre 2019 y 2020 no creció, eso puede ser una señal, esperemos que sea un punto de inflexión, pero se mantiene en niveles altos y prácticamente estamos registrando más de 4 homicidios dolosos por semana. Preocupa el crecimiento de algunos delitos como la violencia familiar, que prácticamente se duplicó de 2019 a 2020, es el delito con más carpetas de investigación, casi 3,000, y es preocupante porque las principales víctimas desafortunadamente son mujeres, niñas y niños. Otros delitos que crecieron también fueron el narcomenudeo, que creció 140% en términos de carpetas de investigación, y el robo a negocio. Otro aspecto preocupante tiene que ver con el descenso de la eficiencia del organismo operador de agua de Hermosillo. En 2016 mostraba una eficiencia general cercana al 50%, y en 2020 cayó al 33%. Dicho en otras palabras, Agua de Hermosillo produce más agua, pero factura menos y cobra menos. En estos 4 años de medición, observamos que se dejaron de cobrar 15 millones de metros cúbicos de agua. Y por último, en el tema financiero también, pues vemos de manera positiva que no creció más la deuda de largo plazo, pero desafortunadamente disminuyó un poco la captación de ingresos propios. Desde 2018, y luego con el tema de la pandemia, pues vemos una disminución de los ingresos del municipio, y que eso, aunado al pago de intereses de la todavía grande deuda de largo plazo, pues limita o genera muchas restricciones para promover el desarrollo y la inversión pública por parte de la administración pública municipal. En estos aspectos, entonces, Hermosillo estancado en el tema de seguridad, adicciones, homicidio, narcomenudeo, la eficiencia del organismo operador Agua de Hermosillo, el robo a negocios, y en donde hay un evidente retroceso en estos 4 años. Mira, más que un evidente retroceso, digamos, de una crisis en algún aspecto de la ciudad, lo que nosotros observamos es que no se han logrado establecer las bases para un cambio de modelo de ciudad, un cambio en donde en Hermosillo administremos de manera más eficiente y más, digamos, sensible algunos recursos que son prioritarios para nuestro desarrollo, particularmente el agua. No hemos logrado desarrollar un modelo de ciudad que permita ampliar la disposición de áreas verdes, de espacios o patrimonio ecológico en la ciudad. Tampoco hemos logrado establecer las bases para la reactivación económica, de tal manera que Hermosillo pueda recuperar el liderazgo que tenía a nivel regional e incluso nacional en términos de desarrollo social y competitividad. Reitero, Juan Carlos, tal vez no hay un foco particular, un foco rojo que tú digas, hay una crisis aquí. El servicio o el aspecto de calles y pavimentación se sigue evaluando igual, pero no tuvo una caída todavía más drástica. Sin embargo, pues no vemos elementos asociados a un nuevo modelo de ciudad que en estos momentos parece muy pertinente. Sí, en ese sentido, Eduardo, Ernesto Urbina, siempre me pasa, ¿verdad? Ernesto Urbina, Miranda, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? En ese sentido, ¿en qué prioridades debe tener el presidente municipal electo Antonio Astiazarán una vez que asuma el 16 de septiembre? Ya fíjate, antes de conocer estos resultados y de conocer tu opinión, hace unos días yo comenté en este espacio que más allá de la seguridad y más allá del tema de las calles, Agua de Hermosillo me parecía una bomba de tiempo, y con el dato que nos has dado me parece contundente. La eficiencia del organismo operador se desplomó del 50%, que es un dato malo el que traíamos, a uno más malo, que es el 33%. Pero bueno, ¿cuáles deben ser las prioridades del próximo alcalde? Híjole, hay muchas, hay grandes temas en los cuales trabajar, y yo priorizaría 3. Primero, la profesionalización del servicio público, y tomando como referencia el tema de Agua de Hermosillo, lo que vemos es que este tipo de organismos se sigue utilizando de manera politizada, y eso limita mucho la capacidad de que tengan un manejo eficiente, profesional, por personas con conocimiento técnico sobre los temas que están atendiendo, y sobre todo con visión de planear a largo plazo para implementar acciones que vayan resolviendo justamente la forma en que se gestionan
los diferentes temas. Agua de Hermosillo es una cuestión muy ilustrativa en este aspecto. La otra tiene que ver con que van a tener que ser muy creativos y muy disciplinados en términos de la gestión financiera. No hay margen para resolver las problemáticas, para encontrar presupuesto que resuelva las demandas y las altas exigencias de los hermosillenses. Hay un dato de INEGI que se presenta justamente en el informe, en donde nos dice que el 35% de las manzanas en Hermosillo carecen de pavimentación, pero el 90% carece de, digamos, espacios peatonales, arriba del 70% no tienen banquetas. Entonces, se necesita tener creatividad para encontrar los medios financieros necesarios para invertir en esos aspectos que requiere la ciudad. Y aquí uno de los aspectos puntuales o el área de oportunidad es el impuesto predial, cobrar mejor, ser más eficientes en la recaudación y también pues muy disciplinados en términos de no contratar más deuda, porque eso generaría más intereses y nos llevaría o profundizaría todavía más las restricciones presupuestarias que enfrenta el gobierno municipal. Y por último, creo que también es muy importante que incorpore a los diferentes sectores sociales en un mismo rumbo de ciudad, es decir, que construya con la ciudadanía, que involucre a los ciudadanos y que promueva que sus funcionarios sean transparentes, que rindan cuentas y que cumplan sus obligaciones. Eso yo creo que son los puntos mínimos indispensables para ir cambiando la inercia de las principales problemáticas y de los indicadores que estamos viendo para la ciudad. Sí, Antonio Astiazarán llega al gobierno municipal postulado por la alianza Va por Sonora, que integraron los partidos PRI, PAN y PRD. Entonces, híjole, Ernesto Urbina, ¿cómo le irá a hacer Toño Astiazarán con tanto priista que va a quedar desempleado del gobierno del estado, con tanto panista que está desempleado desde hace 6 años y hasta con el PRD que cargó en la elección en la alianza? No podrá hacer esto una agencia de colocaciones para emplear a los que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Mira, es una decisión que él tendrá que asumir, pero también existen alternativas, y eso es importante ponerlo sobre la mesa. En los principales aspectos o temas de la ciudad ya hay mecanismos o metodologías, por ejemplo, bastante robustas como para hacer procesos de elección de funcionarios abiertos y que contemple perfiles profesionales independientemente de sus perspectivas ideológicas o de su historial en términos de participación. Lo que sea, cada quien, Célida, lo hizo bien hace 3 años, ¿no? Es decir, pues experimentó y puso en el escrutinio público. Exactamente, hizo un proceso abierto para nombrar a sociedad civil o a personas que no están vinculadas con partidos políticos en los principales cargos de elección popular, pero yo no creo que los priistas y los panistas vayan a permitirle a Toño Astiazarán hacerle eso. ¿Pero cómo? ¿Tú crees? Pues es una decisión que él tendrá que asumir, y que justamente lo importante, Juan Carlos, es que creo que medios de comunicación y analistas y tu espacio juega un rol fundamental justamente para poner en el escrutinio público el perfil de los miembros que se encargan de dirigir y de tomar decisiones importantes para la ciudad. Y en ese sentido yo creo que él tiene claramente identificado que los ciudadanos estaremos observando y exigiendo que lleguen los perfiles adecuados. Pero no me gustaría estar en sus zapatos, la verdad. Imagínate, es difícil, todo el ¿no? santo día lo han de estar atosigando, presionando, diciéndole: oye, Toño, ganaste por nosotros. No, oye, Toño, ganaste porque el PRI te dio estos votos. Oye, Toño, fíjate que tus amigos del PRI pues se van a quedar sin trabajo. Oye, Toño, pues los del PAN te apoyamos. Imagínate. Pero desde la qué lío, ¿no? Y en es la realidad, Ernesto. Es la política real. Es la realidad, porque sí, todo lo que me dices suena muy bonito y de veras. Así es. Debiera ser lo ideal. Pero la burda, ¿no? La burda realidad de la política mexicana es esa. Lamentablemente, es esa. Así es, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Creo que hay que seguir exigiendo y, digamos, hablando en términos de política real, estas decisiones tendrán más o menos costos políticos. Es decir, entre más se tenga la capacidad de elegir perfiles con buena reputación, con buena conexión con la ciudadanía y sobre todo con el conocimiento técnico necesario para resolver los problemas, el costo político se reduce.
Claro. Entre más cuestionables sean los perfiles, hay una sociedad civil organizada que sin duda lo va a observar, que lo va a estar poniendo en la agenda pública. Yo creo que eso es por lo menos una base interesante para, digamos, establecer condiciones en la relación entre ciudadanía y gobierno. Claro, pues hay que vigilarlo, ¿no? Sí. Y es más, es que hasta vigilándolo lo ayudamos a que no se ceda a las presiones. Claro, muchas gracias. Porque es la exigencia ciudadana. Exacto. Entonces, él debe de poner en la balanza justamente las señales que recibe desde la ciudadanía y desde el electorado, que es que él le cedió la oportunidad de estar al frente de la ciudad en los próximos 3 años. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho, Ernesto Urbina. No, al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad de llegar a tu auditorio y por la oportunidad de platicar y conversar estos temas. Gracias, Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Perdón, finalmente, ¿dónde encontramos el estudio completo? Gracias. Invitar a todo el auditorio que visite www.hermosillocomovamos.org. Ahí está disponible de manera libre, gratuita, el estudio en extenso y también la presentación ejecutiva que justo intenta hacer o brindar un panorama sobre cómo reciben las autoridades nuestra ciudad y justamente cuáles son los temas prioritarios a atender. Bueno, gracias. Gracias Ernesto. Juan Carlos. Un saludo a tu auditorio. Hasta pronto. Reporte 100.